Hermanos, buenas tardes. Que el Señor les bendiga en esta hora. Me da mucho gusto poder saludarles y compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 17, y vamos a darle lectura al versículo 7. Jeremías 17, 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Nuevamente, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por la vida de mis hermanos que se han dado cita en esta tarde, mi Dios. Han dejado a un lado cada ocupación, Señor, sus trabajos, Padre, sus deberes, para dedicar, Señor, un tiempo para escudriñar tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea, Señor, de bendición esta hora tu palabra para nuestras vidas, que tú hables, que tú consueles, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, que tú des conforme a nuestra necesidad, Señor, en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, hermanos, este libro vemos que lo escribió el profeta Jeremías. Si nosotros recordamos sobre Jeremías, y haciendo una breve reseña de lo que le tocó vivir a este profeta, vemos o recordamos que él tuvo que pasar por un tiempo donde había mucha idolatría en el pueblo de Israel, donde había mucha calamidad, donde había mucha inmoralidad, mucha violencia, había muchos falsos profetas que solamente adulaban el oído. Y en esta época fue en el que le tocó vivir a este gran hombre de Dios, a este profeta. Sin en cambio, Dios, en medio de todos estos problemas a los que se enfrentaba el pueblo de Israel, vemos que envía juicio y en medio de este panorama tan desolador, tan devastador en el que estaba atravesando este pueblo, Dios da palabra y Dios les habla y Dios les muestra o les da la solución, les da una solución para que ellos, a pesar de todo lo que estaban pasando, permanecieran firmes en Él. Y esto era confiar en Él, ya que nos dice el versículo que leíamos, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces vemos que a pesar de todo lo que estaban viviendo, a pesar de toda la situación por la que ellos estaban atravesando, Dios habla a este pueblo y les da esta palabra y les dice confiar en Jehová. Confiar en Jehová. Dice, dice, y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en él. Si nosotros vemos, hermanos, desde el versículo 5 del mismo capítulo que estamos viendo, nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama que en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, vemos que aquí hay una comparación, hermanos. Si nosotros leemos con entendimiento, hay una comparación entre el hombre que confía en Jehová y el hombre que no confía en él, el hombre que se aparta de él. Dice que aquel hombre que no pone su confianza en Dios será maldito, mas el que confía en Jehová, mas el que espera en Jehová, el que tiene su esperanza en él, será bendito. Así nos lo marca la palabra de Dios. Y esta no es la única parte donde podemos ver las bendiciones de Dios a la vida del hombre. Esta no es la única parte que la Escritura nos marca. Si nosotros vamos al libro de Salmos, en el capítulo 146, el versículo 5 nos dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No debemos confiar en nadie más, hermano.
No debemos confiar, dice aquí, no confíes en los príncipes, no confíes en el hombre, no confíes en ellos, porque en ellos tú no vas a encontrar salvación. Tú en ellos no vas a encontrar la salida. Y es que, hermanos, el pueblo de Israel en repetidas ocasiones perdía la confianza en Jehová. Si nosotros vemos desde el momento en que ellos salen de Egipto, al poquito tiempo que ellos habían avanzado, ellos empezaron a recordar los ajos y las cebollas y empezaron a tener hambre y empezaron a reprochar y todo lo que estaban pasando y empezaron a dudar de la presencia de Dios en ellos. Después vemos más adelante, cuando van a cruzar el mar, nuevamente empiezan a reprochar y en repetidas ocasiones ellos empiezan a reprochar, ellos se olvidan de quién es el que les ha sostenido en todo momento, de quién es el que los ha ido alimentando, de quién es el que les había protegido del sol, protegido del frío del desierto. Y más adelante vemos cómo cuando Moisés sube al monte Sinaí por las tablas, por los 10 mandamientos, ellos nuevamente se olvidan y empiezan a buscar a alguien para adorar. Y es cuando ellos hacen el becerro de oro. Y vemos que nuevamente este pueblo se olvida y empieza a confiar en el hombre y quiere confiar en un becerro, quiere buscar dioses, quiere buscar a alguien más, pero se olvida lo que Dios siempre ha hecho en ellos, lo que Jehová siempre les había mostrado, su fidelidad hacia ellos. Y nosotros no estamos muy lejos de parecernos a este pueblo. Olvidamos muchas veces lo que Él ha hecho, los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. Olvidamos todo lo que Dios ha venido haciendo a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos invita a poner, pese a cualquier circunstancia, nuestra confianza en Él, nuestra confianza en Dios, aún sobre nosotros mismos, hermanos. En el libro de Proverbios, el capítulo 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No debemos apoyarnos en lo que nosotros pensamos que es mejor para cada uno de nosotros. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. No debemos confiar en lo que yo pienso que me va a ir mejor, lo que yo pienso, lo que yo quiero para mí, lo que yo siento que va a ser mejor para mí. Siempre poner nuestra confianza en Dios. ¿Cómo vamos a depositar nuestra confianza? Dependiendo de Él, en oración, escudriñando la palabra de Dios, vamos a poder encontrar todo esto y no depender de nuestras fuerzas. A pesar de nosotros mismos, a pesar de nosotros mismos, a pesar de que nosotros pensemos, bueno, esto no me conviene, esto sí me conviene, siempre confiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué beneficios yo voy a obtener si yo confío en Dios? ¿Qué beneficios yo voy a obtener si yo realmente hago lo que la palabra de Dios me dice? Si usted, hermanos, deposita su confianza en Dios, usted va a poder gozar de felicidad y de paz en su vida. Usted va a poder gozar de felicidad. Dice Jeremías 17. Leíamos el 7, vamos a leer el 8. Dice, porque serán, dice, bendito el varón el 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito es aquel, dichoso, bienaventurado. La palabra de Dios muchas veces vemos que nos habla de aquel hombre que es bienaventurado, dichoso. El Salmo 40, versículo 4, nos dice, bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras mentira. Bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza. Dichoso es aquel que confía en Dios.
El Salmo 84, versículo 12 nos dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Feliz, bendito es el hombre que pone su confianza en Jehová. En Proverbios capítulo 16, versículo 20, nos dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Y así nosotros podemos leer más versículos de la palabra de Dios, hermanos, y podemos darnos cuenta que aquel hombre, que aquella mujer que pone su confianza en Dios va a ser dichoso, va a ser feliz. Dios por medio de su palabra nos llama una y otra vez a ser felices. Dice aquí, si tú quieres ser feliz en la vida, aprende a confiar en Dios, hermano. Si tú quieres ser feliz en la vida y quieres disfrutar de la paz y de la tranquilidad, confía en Dios. Confía en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en Él, no en el hombre, hermano, no en el trabajo. Nosotros quiero que recordemos una historia que está en el libro de segundo de Samuel, en el versículo 4, versículo 1. Segundo de Samuel 4:1 nos dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Si nosotros recordamos esta historia, hermanos, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver la serie que nos recomendaba sobre el rey David. Ahí se mostraba esta historia. La historia del hijo de Saúl, hermano de Jonatán, de Isboset. Nos dice la palabra de Dios que Isboset llegó a ser rey y su general era Abner. Cuando Isboset se entera que su general había muerto, dice la palabra de Dios aquí, dice la palabra de Dios que sintió o que sus manos se le debilitaron. Hay otra versión de la palabra de Dios que nos dice que sus manos se le descoyuntaron, se le fueron las fuerzas. Se le fueron las fuerzas. Él cayó en depresión, él se asustó porque su confianza estaba puesta en el hombre, porque él sentía que al morir su general, él ya no iba a poder hacer nada. Él era el que le ayudaba, el que le aconsejaba, prácticamente era el que le hacía el trabajo. La confianza de Abner estaba en las manos de un hombre, y cuando este hombre le faltó, él sintió que cayó en la tragedia y no pudo más. Él perdió el rumbo, Isboset perdió el rumbo, se llenó de temor su corazón. Se llenó de temor porque su confianza nunca estuvo en Dios. Es por eso que la palabra de Dios es clara, hermanos. Es clara cuando nos habla y nos dice que nuestra confianza, dichoso, bendito es el hombre que confía en Jehová. Bendito es el hombre que confía en Jehová. Dice el Salmo 34:8, hermanos. Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y este es un salmo del rey David, hermano. Un hombre que siempre quería hacer la voluntad de Dios. Siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. Su confianza estaba en él. Lo que Dios le mandaba, él lo hacía. Y aquí en un salmo de él dice, gustad y ved que es bueno Jehová, y dichoso, bienaventurado, feliz es aquel hombre que confía en él, que espera en él. Dichoso el hombre que espera en Jehová. Entonces vemos, hermanos, que aún en tiempos difíciles, si nuestra confianza está puesta en Dios, usted va a tener felicidad, va a tener paz, va a tener tranquilidad.
Si nosotros recordamos todo lo que vivió David, hermano, cómo fue perseguido, cómo todo lo que tuvo que pasar él. Y sin en cambio sus palabras siguen diciendo, o él seguía diciendo, dichoso es aquel que confía en Dios. Bienaventurado es aquel que pone su confianza en él. Así debemos ser nosotros, hermanos. Depositar toda nuestra confianza en él. A pesar del tiempo difícil en el que estamos atravesando, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Y va a haber paz, va a haber felicidad en tu vida. Si nosotros tenemos confianza en Dios, hermanos, también tenemos protección. Gozamos de protección divina. Dice la palabra de Dios más adelante en Jeremías, capítulo 17 nuevamente. Jeremías 17, 8. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Su hoja estará verde. Veíamos el versículo 7 donde nos dice, bendito el varón que confía en Jehová. Dice, porque será como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. No verá cuando viene el calor, no verá. Dice, si nosotros va a estar protegido, nosotros vamos a estar protegidos si confiamos en Dios. Yo no sé, hermano, usted cómo se imagine un árbol que está plantado junto al río, Cuando yo leía este versículo, recordaba yo y me iba yo a los paisajes que podemos gozar rumbo a la cuesta o por los ahuehuetes. Vemos todos esos árboles que están junto al río. ¿Cómo están esos árboles? Están frondosos, verdes, grandes. Así es un árbol que está junto a la corriente de las aguas, que echa raíces ahí. No tiene necesidad de nada. Todos los nutrientes que necesita el agua se las provee. Todo lo que este árbol necesita el agua se lo provee. Está protegido. Ahí sacia su sed. Y dice la palabra de Dios que así será el hombre que confía en Dios. Así será el hombre que pone toda su confianza en Dios. Será como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Y si cuando esté el calor, dice, y cuando viene el calor, no se va a dar cuenta, dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, estará dando fruto. No verá cuando viene el calor. Es un árbol seguro, es un árbol protegido, es un árbol que está todo el tiempo en su esplendor. El Salmo 34, versículo 8, leíamos hace un momento el versículo 8 y vamos a darle lectura al 9. Bueno, 8 y 9 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, pues nada falta a los que le temen. Nada le va a faltar, hermano. Nada le va a faltar. Si usted pone su confianza en Dios, Dios le va a proveer. Usted será como un árbol plantado junto al río. Todo lo que usted necesite, Dios lo va a ir poniendo en su camino. Dios lo va a ir poniendo en su camino. Dios le va a proveer. Usted estará seguro, usted estará protegido. Dice, y esto pasa con el hombre que confía en Dios. Tiene protección divina porque Dios es su proveedor. Dios es su proveedor. Dice el Salmo 121, hermano. Acompáñeme. También es un salmo muy precioso. Salmo 121. Y vamos a darle lectura. Yo sé que usted se lo sabe. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde va a venir el socorro que usted necesita, hermano? ¿De dónde va a venir lo que usted necesita? De lo alto, de aquel que es su proveedor. Si usted confía en él. Si usted confía en él, usted necesita solamente confiar en que él va a ser su protector. Porque usted será una persona dichosa cuando ponga toda su confianza en él. Dice la palabra de Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a venir la ayuda en estos tiempos difíciles? ¿En dónde voy a encontrar un trabajo en estos tiempos difíciles? ¿Cómo va a prosperar mi negocio en estos tiempos difíciles? No te preocupes, hermano. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios. Porque Dios no miente y Dios no se equivoca. Todo lo que Él hace es perfecto y en el tiempo perfecto. ¿De dónde va a venir nuestro socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice más adelante, dice, cuán grande protección tenemos en Dios. Es la mejor protección con la que usted puede contar, hermano. Es la mejor protección con la que usted puede contar. ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Nosotros vemos hoy en día mucha gente que se desespera, que se quita la vida, que cae en depresión, que cae en angustia, que se siente devastada, desolada, porque no confían en Dios, porque no conocen de Él, porque no han escuchado que hay alguien que les puede ayudar, que hay alguien que les puede dar dicha en medio de toda esta situación, en medio de toda necesidad. Puede haber dicha, puede estar seguro, solamente en las manos de alguien, y eso es en las manos de Dios. Es en las manos de Dios. Es por eso que nuestra confianza debe estar en Él, hermano. La confianza en Dios nos ayuda a permanecer firmes. La confianza en Dios nos ayuda a permanecer firmes. Si nosotros terminamos de leer lo que leíamos en un principio en el versículo 8 de Jeremías 17:8, la segunda parte dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si nosotros lo comparamos, hermanos, con el versículo 6 del mismo capítulo, donde nos dice que el hombre que cae en el hombre es maldito. El versículo 6 dice que aquel hombre que confía en el hombre será como la retama en el desierto. La retama en el desierto, hermano, es cuando se juntan las hojitas o las hojas en el desierto y se hace una bola de hojas y el viento la lleva para acá y después va para allá y no hay un lugar firme. No hay un lugar firme. Dice, el hombre que confía en el hombre será como la retama en el desierto, irá de aquí para allá y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Irá de aquí para allá y no verá la suya, hermano. Pero la palabra de Dios nos dice que el hombre que confía en Jehová, en el año de sequía, no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El pueblo de Israel, cuando en el tiempo del profeta Jeremías, vivió una sequía terrible, hermano.
Era un juicio para ellos. Hubo una sequía en el tiempo de Jeremías. Esto se narra en el capítulo 14, del versículo 1 al 6. Por eso se les compara aquí y se les habla de la sequía, hermanos. Y hay una comparación entre el versículo 5 y el versículo 8. Y vemos que ellos estaban padeciendo y se les ilustraba cómo iba a ser el hombre que confiaba en sus fuerzas o en alguien más que no fuera Jehová, que no fuera Dios. ¿Y cuál iba a ser el resultado de aquel hombre que confiara en Dios, que confiara, que depositara toda su confianza en Dios? Y dice que aún en la sequía iba a dar fruto. Iba a dar fruto, hermano. La sequía para nosotros es símbolo de problemas, es símbolo de pruebas, hermano, es símbolo de aflicción. Dice, quien confía en Dios, aún en medio de la sequía, aún en medio de los problemas, aún en medio del dolor, va a permanecer firme. Va a permanecer firme. No nos va a mover toda situación, todo lo que tú escuches. Que ya aumentaron los casos de infectados, que ya tembló por aquí, que ya hubo un sismo por aquí, que el volcán ya está activo, que ya va a hacer erupción, que todo lo que tú puedes escuchar en las noticias, hermano, tú te vas a sentir seguro. A pesar de todo lo que tú escuches, a pesar de lo que estemos viviendo, tú te vas a sentir seguro, protegido, a pesar de la sequía, a pesar del problema por el que estés pasando. Si tu confianza la depositas en Dios, vas a estar feliz, vas a ser dichoso y te vas a sentir protegido. Dios te va a proveer como aquel árbol que está plantado junto al agua y echa raíces junto a las aguas. Vas a estar vigoroso. Vas a estar vigoroso y vas a estar firme. Vas a estar firme. No es porque a mí se me ocurrió. La palabra de Dios no lo dice. Y en el año de sequía no se fatigará. A pesar de los problemas, no se fatigará. No se va a enfriar su fe. Va a seguir firme. Va a seguir firme. Y aún así, hermano, nunca dejará de dar fruto. Aquel hombre, aquella mujer que pone su confianza en Dios nunca va a dejar de dar fruto. Si pone su confianza en Dios, si pone su esperanza en Dios. Porque quien confía en Dios, Dios lo libra de todo mal. Quien confía en Dios, Dios no lo deja. Dice nuevamente el Salmo 34, pero ahora el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les libra Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. La palabra de Dios no nos dice que no vamos a tener problemas. La palabra de Dios no nos dice que no vamos a pasar por dificultades. Pero la palabra de Dios sí nos habla que Dios nos va a librar, que Dios nos va a proteger, que Dios va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero Dios los librará de cada una de ellas. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, el versículo 24, nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y vinieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, era hasta el versículo 27. Vemos, hermanos, que aquel hombre, que aquella mujer que está bien cimentado, que su confianza está en Dios, va a venir lluvia, van a venir vientos, van a venir problemas, van a venir tempestades, pero si tu confianza está en Dios, tú vas a permanecer firme en la roca. Y si nuestra confianza no está puesta en Dios, nos vamos a derrumbar, nos vamos a enfriar, nos vamos a apartar. Y si nos empezamos a olvidar de cuán grande es Dios, nos vamos a alejar. Y recordemos que todo lo que está pasando solo es algo que tiene que suceder para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es que Dios se haya olvidado de usted, hermano. No es que Dios se haya olvidado de mí. Simplemente Dios está anunciando que Él pronto viene. Y nuestra confianza debe estar puesta en Él. No nos debemos enfriar. No debemos dejar de confiar en Él. La palabra de Dios nos dice, y van a venir vientos, y van a venir tempestades, y a lo mejor va a venir enfermedad, va a venir necesidad a tu vida, pero tu confianza debe estar puesta en Dios. Dichoso el hombre que confía en Jehová, que no pierde su confianza a pesar de la necesidad que esté pasando, a pesar de la prueba que esté pasando, a pesar de la lucha por la que tenga que estar pasando o atravesando. Dice el libro de Isaías en el capítulo 58. Isaías 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Nunca faltarán. Jehová te pastoreará siempre, hermano. Jehová siempre estará a tu lado. A pesar, dice, y en la sequía saciará tu alma. En los problemas Él va a llegar. Él te va a abrazar. Él va a estar a tu lado. Él no te va a dejar. Y dará vigor a tus huesos. Te va a dar fortaleza. Y serás como huerto de riego. Darás aliento. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Tu hermano vas a ser de bendición para los demás. Aún en medio de los problemas. Aún en medio de las dificultades. Y así podemos encontrar tantas promesas en la Biblia, tantas promesas de parte del Eterno para tu vida, de parte del Eterno para cada uno de nosotros, para la iglesia, para sus hijos, para ti, hermano, donde Él nos dice que Él no nos va a dejar, que sí, va a haber aflicción para los justos, muchas aflicciones, pero de todas ellas Él nos librará. Muchas personas, hermano, confían en el doctor, en el psicólogo, en el abogado. Muchas personas confían en el prestamista, en el esposo, en la esposa, en que van a tener una palanca por este lado, por aquel lado, y depositan su confianza en diferentes personas. Depositan su confianza en el hombre. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado es aquel que pone su confianza en Dios, que pone su confianza en Dios.
En medio de cada situación que Dios está permitiendo en nuestras vidas, podemos depositar nuestra confianza en Él. Nosotros no estamos lejos, hermano, de lo que vivía el pueblo de Israel. Nosotros también vemos que hay a nuestro alrededor o hemos caído en idolatría. Hay violencia. Estamos pasando por muchas calamidades. Y el pueblo de Israel se le hablaba a través del profeta Jeremías y esta palabra era fuerte. Y esta sequía vino a causa de que ellos se alejaron, de que ellos se olvidaron de Dios. Y hoy la palabra nuevamente nos habla a nosotros. No nos alejemos más. No nos apartemos de la voluntad de Dios. Esperemos en Él. No es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas. Por último, quisiera que me acompañaran al libro de Salmo, capítulo 20. Salmo, capítulo 20, versículo 7. Salmo, capítulo 27. Dice la palabra de Dios: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Estos, dice, confían en carros y aquellos confían en caballos. Y aquellos confían en sus fuerzas, y aquellos confían en el doctor, y aquellos confían en el psicólogo, y aquellos confían en esto, y aquellos confían en dioses ajenos, y aquellos confían en sus riquezas, y aquellos confían en sus fuerzas. Mas nosotros, mas tú, hermano, Dios quiere que tú recuerdes que tu confianza debe estar en Él. Dice, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Versículo 8. Ellos flaquean y caen, desmayan, se deprimen. Mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Levántate, hermano. Si tu fe ha menguado, levántate. Si tu confianza ha desmayado, levántate. Porque dice la palabra de Dios que los que confían en Él estarán de pie. Estarán de pie. Se levantarán y estarán de pie.